Muchas gracias por acompañarnos una vez más. El día de hoy les traemos 3 historias ambientadas en pequeños pueblitos, de esos ranchos apartados del mundo moderno, donde el tiempo parece haberse detenido y las entidades de la oscuridad acechan en silencio. Si aún no estás suscrito al canal, te pido de favor que lo hagas. Y si ya formas parte de esta comunidad, déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos escuchas. Lo que están a punto de escuchar es el testimonio de una joven que, consumida por la desesperación y la soledad, buscó ayuda en lugares oscuros. Un ritual que prometía traer el amor a su vida terminó marcándola para siempre. Esta es la historia de Cassandra, una mujer que lleva 4 años sin poder hablar de amor, sin sentir que manos invisibles le retuercen los dedos. Una advertencia sobre los peligros de invocar cosas que no entendemos. Cassandra tenía 23 años cuando su mundo se derrumbó. Hasta ese momento había sido una chica normal, con sueños normales y una vida que, aunque no era perfecta, era suficientemente buena. Trabajaba como recepcionista en un consultorio médico. Vivía con su madre en un departamento pequeño pero acogedor y tenía un novio con el que llevaba 3 años de relación. Todo parecía ir bien hasta que descubrió la traición. Su novio la había dejado sin dar muchas explicaciones. Simplemente le dijo que ya no sentía lo mismo, que necesitaba espacio, que era mejor terminar las cosas antes de que se complicaran más. Cassandra quedó devastada, pero intentó aceptarlo con dignidad. Lo que no sabía era que 2 semanas después, su exnovio empezaría a salir públicamente con su mejor amiga, con quien al parecer había estado viéndose a escondidas durante meses. La traición la golpeó como un puñetazo en el estómago. No solo había perdido a su pareja, sino también a la persona en quien más confiaba. Se sintió humillada, tonta por no haber visto las señales, ridícula por haber creído que era amada cuando en realidad la habían estado engañando todo ese tiempo. Los días se volvieron grises y pesados. Dejó de comer bien, de arreglarse, de salir con amigos. Su autoestima cayó a niveles que nunca había experimentado. Se miraba en el espejo y solo veía defectos. Su nariz era demasiado grande. Sus ojos estaban muy juntos. Su cuerpo no tenía las curvas adecuadas. Su piel tenía imperfecciones. Su cabello era opaco y sin vida. Cada parte de ella parecía equivocada, fea, indeseable. Empezó a convencerse de que nadie más volvería a amarla, de que había tenido suerte con su exnovio y que ahora que lo había perdido, se quedaría sola para siempre. Pasaron varios meses en ese estado de depresión. Su madre estaba preocupada y trataba de animarla, pero Cassandra rechazaba cualquier intento de ayuda. En el trabajo mantenía una fachada de normalidad, sonriendo mecánicamente a los pacientes y haciendo su trabajo con eficiencia automática, pero por dentro se sentía vacía, como un cascarón hueco que solo iba atravesando los días sin realmente vivirlos. Fue entonces cuando una compañera del trabajo, notando su estado, le sugirió algo diferente. La compañera era una mujer mayor llamada Beatriz, que siempre había sido amable con Cassandra. Un día, durante el descanso del almuerzo, Beatriz se sentó junto a ella y le dijo en voz baja que conocía una forma de ayudarla. «Hay maneras de atraer el amor», le dijo con una sonrisa misteriosa. «Cosas que se pueden hacer para que la energía del universo te traiga a la persona correcta». Cassandra, que normalmente hubiera rechazado ese tipo de sugerencias por considerarlas tonterías, se encontró escuchando con atención. Estaba tan desesperada, tan cansada de sentirse fea e indeseable, que cualquier esperanza le parecía mejor que seguir como estaba. Beatriz le habló de un ritual que ella misma había hecho años atrás cuando estaba soltera. Era sencillo, le aseguró, y muy efectivo. Solo necesitaba algunos elementos específicos y seguir los pasos con fe. Esa noche, Cassandra buscó en internet información sobre el ritual que Beatriz le había mencionado. Encontró varias versiones similares en foros y páginas de esoterismo. Todos prometían lo mismo: atraer el amor verdadero, aumentar el atractivo personal, hacer que la persona adecuada apareciera en tu vida. Los ingredientes eran fáciles de conseguir: velas rojas, pétalos de rosa, miel, canela y algunos otros elementos comunes.
Lo que Cassandra no notó en su desesperación fue que algunos de los pasos del ritual eran extraños. Había instrucciones sobre quemar ciertas hierbas a medianoche, mientras se recitaban palabras en un idioma que no reconocía. Había indicaciones de hacer ofrendas colocando los elementos en posiciones específicas, formando símbolos que tampoco entendía, y había una parte final que requería mantener las manos en una posición de súplica, mientras se hacía una petición en voz alta. Si Cassandra hubiera investigado más a fondo, si hubiera consultado con alguien que realmente supiera de estos temas, habría descubierto que el ritual no era para atraer el amor. Era una invocación, un llamado a algo oscuro y antiguo que no tenía nada que ver con el romance. Pero ella no investigó, solo quería sentirse mejor, sentirse deseada, dejar de doler. Así que compró todos los ingredientes y decidió hacer el ritual el siguiente viernes por la noche. Esa noche, su madre había salido de viaje a visitar a una tía enferma. Así que Cassandra tenía el departamento para ella sola. Esperó hasta la medianoche como indicaban las instrucciones. Apagó todas las luces excepto las velas rojas que había colocado en el suelo de su habitación, formando un círculo. En el centro del círculo puso los pétalos de rosa mezclados con miel y canela. El olor era dulce y empalagoso, llenando toda la habitación. Cassandra se sentó en el centro del círculo con las piernas cruzadas. Encendió las hierbas en un recipiente de metal, y el humo empezó a llenar la habitación con un olor penetrante que le picaba en la nariz. Comenzó a recitar las palabras que había encontrado en internet, pronunciándolas lo mejor que podía aunque no entendía su significado. Su voz sonaba extraña en el silencio de la noche, temblorosa y poco convincente. Cuando terminó de recitar las palabras 3 veces como indicaban las instrucciones, extendió sus manos hacia adelante con las palmas hacia arriba, en posición de ofrecimiento. Cerró los ojos y pidió en voz alta lo que su corazón deseaba. «Quiero ser amada», dijo con voz quebrada. «Quiero que alguien me vea y me desee. Quiero dejar de sentirme fea y sola. Por favor, tráeme el amor que merezco». El silencio que siguió fue absoluto. Cassandra mantuvo los ojos cerrados esperando sentir algo, algún cambio en la energía de la habitación, alguna señal de que el ritual había funcionado. Pero no sintió nada fuera de lo normal, solo el olor del humo y la cera derretida de las velas. Empezó a pensar que todo era una tontería, que había perdido su tiempo con supersticiones ridículas, y entonces sintió el contacto. Primero fue un roce ligero en sus palmas abiertas, algo suave como una pluma que le acarició la piel. Cassandra abrió los ojos de golpe pero no vio nada frente a ella. La habitación seguía igual, con las velas parpadeando y el humo formando espirales en el aire. Pensó que había sido su imaginación, un efecto del humo o del cansancio, pero entonces el roce se convirtió en presión. Algo le estaba tocando las manos. Algo invisible pero muy real estaba apretando sus palmas con fuerza creciente. Cassandra trató de retirar las manos pero no pudo. Era como si unas manos invisibles hubieran sujetado las suyas y las mantuvieran en su lugar. La presión aumentó hasta convertirse en dolor. Sintió como si alguien le estuviera retorciendo los dedos, doblándolos hacia atrás en ángulos antinaturales. El dolor era insoportable. Cassandra gritó e intentó con todas sus fuerzas liberar sus manos. Logró romper el agarre invisible y cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el piso. Las velas se volcaron con el movimiento y algunas se apagaron. La habitación quedó en penumbra con solo 2 velas aún encendidas proyectando sombras danzantes en las paredes. Cassandra se quedó ahí tirada, jadeando del dolor y del miedo mirando sus manos temblorosas. Bajo la luz tenue de las velas que quedaban, vio algo que hizo que el terror la inundara completamente. Sus manos tenían marcas rojas que parecían huellas de dedos, como si alguien la hubiera sujetado con mucha fuerza. Podía ver claramente la impresión de 4 dedos en el dorso de cada mano, y las marcas de los pulgares en las palmas. Pero lo más aterrador era que las marcas ardían, quemaban como si hubiera metido las manos en fuego. Se levantó del suelo tambaleándose y corrió al baño. Abrió el grifo del agua fría y metió las manos bajo el chorro, esperando que el agua aliviara el ardor. Pero el dolor no disminuía.
Era como si el fuego estuviera dentro de su piel, no encima. El agua fría no servía de nada. Cassandra se miró en el espejo del baño y vio que estaba pálida como la cera, con los ojos desorbitados y lágrimas corriendo por sus mejillas. Regresó a su habitación con las manos todavía goteando agua. Apagó las velas que quedaban y tiró todo a la basura. Las hierbas, los pétalos, la miel, todo. Limpió el piso frenéticamente, tratando de borrar cualquier rastro del ritual. Abrió las ventanas para que saliera el olor y se metió a la cama temblando de frío, a pesar de que hacía calor. Se quedó ahí acurrucada, con las manos apretadas contra el pecho, sintiendo cómo el dolor pulsaba con cada latido de su corazón. No durmió nada esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía sombras moviéndose en las esquinas de su habitación. Sentía presencias que no podía ver pero que sabía que estaban ahí, observándola, esperando. El ardor en sus manos no disminuía. Si algo, empeoraba con cada hora que pasaba. Para cuando amaneció, Cassandra estaba exhausta y aterrada. Cuando finalmente se atrevió a mirar sus manos bajo la luz del día, lo que vio la horrorizó aún más. Las marcas rojas de la noche anterior se habían convertido en algo peor. Ahora había grietas en su piel, pequeñas fisuras que sangraban ligeramente, y alrededor de las grietas había llagas, ampollas llenas de líquido que le dolían terriblemente al menor roce. Las huellas de los dedos invisibles eran aún más evidentes ahora, marcadas en su piel como quemaduras. Cassandra sabía que necesitaba ayuda médica. Se envolvió las manos en gasas y fue a urgencias del hospital más cercano. El doctor que la atendió quedó desconcertado por las lesiones. Le preguntó qué había pasado, si se había quemado con algo o si había tenido contacto con alguna sustancia química. Cassandra no podía contarle la verdad. Simplemente dijo que no sabía, que había despertado así. Le hicieron estudios y análisis. Le recetaron cremas antibióticas y analgésicos para el dolor, pero nada funcionaba. Las lesiones no mejoraban. Con el paso de los días empeoraban. Las ampollas se reventaban dejando heridas abiertas que no sanaban. La piel alrededor de las heridas se puso morada como si estuviera necrosada, y el ardor continuaba, constante e implacable, como brasas enterradas bajo su piel. Pasaron semanas y los médicos no encontraban explicación. Ningún tratamiento daba resultado. Las heridas en sus manos se veían cada vez peor, y Cassandra empezó a temer que terminaría perdiendo el uso de ellas. Pero lo más extraño, lo más aterrador, era lo que pasaba cuando intentaba hablar de amor o de relaciones románticas. Cada vez que alguien mencionaba el tema, o cuando veía una escena romántica en la televisión, o cuando pasaba junto a una pareja besándose en la calle, el dolor se intensificaba, el ardor se volvía insoportable, como si las manos invisibles regresaran y volvieran a retorcerle los dedos. Cassandra aprendió rápidamente a evitar cualquier conversación o situación que tuviera que ver con romance. Cambiaba de canal cuando salían escenas de amor en las películas. Se alejaba cuando sus compañeras de trabajo hablaban de sus novios. Evitaba pasar por parques o lugares donde hubiera parejas. Su vida se volvió un infierno de evitación constante. Ya no solo estaba sola y deprimida como antes del ritual. Ahora estaba sola, deprimida, con las manos destrozadas y viviendo con un terror constante de que el dolor regresara. Y para empeorar las cosas, sentía que algo la observaba todo el tiempo. Especialmente de noche, cuando estaba acostada en su cama, sentía una presencia en su habitación. Era la misma presencia que había sentido durante el ritual. Estaba segura de eso. La madre de Cassandra, que había regresado de su viaje y había visto el estado de su hija, estaba desesperada. Llevó a Cassandra con varios especialistas más, pero ninguno pudo ayudar. Finalmente, una amiga de la familia que era muy religiosa, sugirió que tal vez el problema no era médico sino espiritual. Le recomendó que llevara a Cassandra con un sacerdote que conocía y que tenía experiencia con este tipo de situaciones. Cassandra, que ya no sabía qué más hacer, aceptó ir. El sacerdote era un hombre mayor de aspecto bondadoso, que la escuchó con paciencia mientras ella le contaba toda la historia.
desde la ruptura con su novio hasta el ritual que había hecho y todo lo que había pasado después. Cuando terminó de hablar, el sacerdote asintió con tristeza, como si hubiera escuchado historias similares muchas veces antes. «Lo que hiciste», le dijo el sacerdote con voz suave pero seria, «no fue un hechizo de amor. Fue una invocación a una entidad oscura. Le abriste la puerta y le diste permiso de entrar en tu vida. Ahora está atada a ti y no va a soltarte fácilmente. Las marcas en tus manos son su forma de reclamarte, de recordarte que le perteneces. Cada vez que piensas en amor o romance, ella regresa porque eso fue lo que pediste. Pediste amor, pero lo que recibiste fue su posesión». El sacerdote le explicó que la única forma de debilitar el agarre de la entidad era a través de la fe y la perseverancia. Le dio un frasco de agua bendita y le instruyó que sumergiera sus manos en ella todas las semanas mientras rezaba oraciones específicas. También le dijo que debía mantener su habitación libre de cualquier objeto relacionado con esoterismo, que durmiera con una estampa de protección bajo su almohada y que no se rindiera aunque el proceso fuera largo y doloroso. Cassandra siguió las instrucciones al pie de la letra. Cada semana llenaba un recipiente con agua bendita y metía sus manos durante 1 hora mientras rezaba las oraciones que el sacerdote le había enseñado. Al principio el ardor empeoraba cuando hacía esto, como si la entidad se resistiera a ser expulsada, pero Cassandra no se rendía. Apretaba los dientes y continuaba con el ritual de purificación, llorando del dolor pero sin detenerse. Pasaron meses. Lentamente, muy lentamente, las heridas empezaron a mejorar. Las grietas comenzaron a cerrarse. Las llagas se secaron y formaron costras que eventualmente se cayeron dejando piel nueva. El color morado fue desvaneciéndose hasta que sus manos volvieron a verse casi normales. Las marcas de las huellas digitales se volvieron más tenues, aunque nunca desaparecieron completamente. Si alguien miraba con atención, podía ver las cicatrices pálidas donde habían estado las marcas más profundas. Pero aunque las heridas físicas sanaron, el tormento no terminó. Han pasado 4 años desde aquella noche del ritual y Cassandra todavía carga con las consecuencias. El ardor residual nunca se fue del todo. Está ahí, latente, esperando. Cada vez que alguien le pregunta si tiene novio, siente cómo el calor empieza a subir en sus manos. Cada vez que ve una pareja besándose, las palmas le empiezan a arder. Cada vez que alguien menciona la palabra amor en su presencia, siente como si dedos invisibles le apretaran los dedos. Ha aprendido a vivir con ello. Ha aprendido a cambiar de tema rápidamente cuando las conversaciones se tornan románticas. Ha aprendido a desviar la mirada cuando ve parejas en la calle. Ha aprendido a cerrar su corazón a cualquier posibilidad de amor, porque sabe que si intenta abrir esa puerta, el dolor será insoportable. La entidad que invocó aquella noche sigue ahí, vigilando, esperando, castigándola cada vez que se atreve a pensar en lo que una vez pidió con tanta desesperación. Pero lo peor es lo que pasa de noche. Cuando Cassandra se mete a la cama y apaga las luces, siente la presencia en su habitación. Es como una sombra densa que se posa en las esquinas, observándola con atención que no puede ver, pero que siente en cada fibra de su ser. A veces puede escuchar una respiración que no es la suya. A veces siente el colchón hundirse ligeramente, como si alguien se hubiera sentado al borde de la cama. Y en las noches peores, siente el roce de dedos invisibles en sus manos, acariciándola con una posesividad que le pone la piel de gallina. Ha intentado mudarse, pensando que tal vez la entidad estaba atada al lugar donde hizo el ritual, pero descubrió que no importaba dónde durmiera. En casa de su madre, en casa de amigos, en hoteles, la presencia siempre la encontraba, porque no estaba atada al lugar. Estaba atada a ella, a Cassandra, a la mujer que la había invocado y le había dado permiso de entrar en su vida. El sacerdote le dijo que la marca probablemente duraría toda su vida, que había abierto una puerta que no se podía cerrar completamente. Lo mejor que podía hacer era mantener su fe fuerte, continuar con las oraciones de protección y aceptar que viviría con esta carga.
Les voy a contar lo que me pasó trabajando como guardia de seguridad en una planta hidroeléctrica cerca del río Grijalba, en Chiapas. Durante 2 años pensé que las historias sobre La Llorona eran puras invenciones. Hasta que una noche de octubre la vi cara a cara, y desde ese momento, mi vida se convirtió en una pesadilla de la que no puedo despertar. Esta es mi historia. Y si ustedes escuchan un llanto junto al río, corran. No cometan mi error. Me llamo Alejandro Méndez Flores y lo que voy a contarles es lo que me ha estado pasando durante los últimos 6 meses. Necesito escribir esto porque siento que me estoy volviendo loco, o porque tal vez ya estoy loco y esta es mi última forma de aferrarme a la realidad. No lo sé. Lo único que sé es que esta noche voy a terminar con todo esto. Esta noche voy a ir al río y voy a dejar que me lleve. Pero primero necesito contar cómo empezó todo. Hace 2 años conseguí trabajo como guardia de seguridad en una planta hidroeléctrica ubicada cerca del río Grijalba, en Chiapas. El trabajo consistía en hacer rondas nocturnas por las instalaciones, revisar que todo estuviera en orden y reportar cualquier irregularidad. Era un trabajo solitario pero bien pagado, y yo necesitaba el dinero porque mi madre estaba enferma y los gastos médicos eran altos. El turno era de 10 de la noche a 7 de la mañana. 9 horas solo en medio de la nada, rodeado de maquinaria industrial y el sonido constante del río fluyendo a pocos metros. La planta estaba alejada de cualquier pueblo, en una zona donde la selva se juntaba con el agua. Durante el día el lugar era relativamente normal, pero de noche se transformaba en algo completamente diferente. Al principio todo era tranquilo. Hacía mis rondas cada 2 horas, revisaba las puertas y ventanas, me aseguraba de que los generadores estuvieran funcionando bien y pasaba el resto del tiempo en mi caseta leyendo o viendo videos en mi teléfono. La soledad no me molestaba. De hecho, la disfrutaba. Era un respiro de la ciudad ruidosa y caótica donde había vivido toda mi vida. Pero con el tiempo empecé a notar cosas extrañas. Ruidos que no podía explicar. A veces escuchaba golpes metálicos que venían de las turbinas, aunque los medidores mostraban que todo funcionaba normalmente. Otras veces escuchaba pasos en el techo de la caseta, como si alguien caminara allá arriba, pero cuando salía a revisar no había nadie ni nada que pudiera haber causado ese sonido. También estaba la sensación constante de ser observado. No importaba dónde estuviera dentro de las instalaciones, siempre sentía que había ojos fijos en mi espalda. Me volteaba de golpe esperando atrapar a alguien mirándome, pero siempre estaba solo. Esa sensación se intensificaba cuando me acercaba al río. Ahí el aire se sentía más pesado, y el sonido del agua parecía contener voces susurrando cosas que no alcanzaba a entender. Mis compañeros del turno de día me habían advertido sobre cosas extrañas. Me contaron que varios guardias anteriores habían renunciado sin dar explicaciones claras. Uno de ellos, un tipo llamado Fernando, me dijo que había escuchado llantos provenientes del río durante sus rondas nocturnas. Llantos de mujer, me explicó, tan tristes y desgarradores que te partían el alma solo de escucharlos. Yo me burlé de esas historias. Les dije que eran supersticiones de gente del campo que creía en fantasmas y brujas. Fernando me miró serio y me dijo que tuviera cuidado, que no me acercara mucho al río de noche, que si escuchaba algo raro, mejor me quedara en la caseta con las puertas cerradas. Yo solo asentí para no discutir, pero por dentro pensaba que era ridículo tenerle miedo a un río. Todo cambió una noche de octubre. Era una noche particularmente oscura porque no había luna, y las nubes tapaban las estrellas. Yo estaba en mi caseta escribiendo el reporte de mi segunda ronda, cuando escuché un sonido que me heló la sangre. Era un llanto de mujer tan desgarrador, tan lleno de dolor y desesperación, que me puse de pie de inmediato. El llanto venía del exterior, de algún lugar cerca del río. Era imposible ignorarlo. Sonaba como si alguien estuviera sufriendo terriblemente, como si estuviera pidiendo ayuda con cada sollozo. Agarré mi lámpara y mi radio y salí de la caseta. El protocolo decía que debía reportar cualquier intruso, pero mi primer instinto fue ir a ayudar a quien estuviera llorando así. Caminé siguiendo el sonido del llanto. Me alejé de las instalaciones principales y me dirigí hacia la orilla del río. El camino estaba oscuro,
y tuve que usar mi lámpara para no tropezar con las rocas y raíces que sobresalían del suelo. El llanto se escuchaba cada vez más cerca, pero también parecía moverse, como si la persona estuviera caminando. Llegué a la orilla del río y apunté mi lámpara en todas direcciones. No vi a nadie. El llanto había cesado abruptamente, dejando solo el sonido del agua corriendo. Me quedé parado ahí, con el corazón latiendo fuerte, preguntándome si lo había imaginado todo. Tal vez había sido el viento, me dije, o algún animal de la selva que sonaba extrañamente humano. Entonces el llanto comenzó de nuevo, pero esta vez venía de detrás de mí. Me di la vuelta tan rápido que casi pierdo el equilibrio. Apunté la lámpara hacia los árboles, y lo que vi hizo que se me cortara la respiración. Había una figura parada entre los árboles a unos 20 metros de distancia. Era la silueta de una mujer vestida de blanco. La mujer no se movía. Simplemente estaba ahí parada, con los brazos colgando a los lados. Su vestido blanco brillaba tenuemente en la oscuridad, y su cabello largo y negro le caía sobre los hombros. El llanto venía de ella, de eso estaba seguro, aunque no podía ver su rostro desde la distancia. «Señora», grité, «¿se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?» La figura no respondió. El llanto continuó por unos segundos más y luego se detuvo. Hubo un silencio absoluto que fue más aterrador que el llanto mismo. Entonces la figura comenzó a caminar hacia mí. No era un caminar normal. Sus pies no parecían tocar el suelo. Se deslizaba entre los árboles acercándose cada vez más, y con cada metro que avanzaba yo sentía más frío. Mi instinto me gritaba que corriera, que me alejara de esa cosa lo más rápido posible. Pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, con los pies clavados al suelo como si fueran de plomo. La figura siguió acercándose hasta que estuvo a solo 5 metros de mí. Ahí se detuvo y finalmente pude ver su rostro bajo la luz de mi lámpara. No era un rostro humano. Era algo retorcido y horrible que mi mente tardó varios segundos en procesar. Donde deberían estar los ojos, solo había cuencas vacías y oscuras, agujeros negros que parecían absorber la luz. Su piel era pálida como la de un ahogado, con un tono grisáceo y brillante por la humedad, y su boca estaba abierta en un grito silencioso, estirada más allá de lo que debería ser posible. La cosa me miraba con esas cuencas vacías. No tenía ojos, pero yo podía sentir su mirada clavada en mí. Levantó un brazo lentamente, con movimientos rígidos como los de una marioneta, y me señaló. Su dedo índice apuntaba directamente a mi pecho, y entonces abrió más la boca y de ella salió un sonido que nunca olvidaré. No era un llanto normal, era como el sonido del agua corriendo mezclado con un gemido humano, como si el río mismo estuviera llorando a través de ella. El sonido resonó en mi cabeza, haciéndola doler, y sentí que mis rodillas cedían. La lámpara se me cayó de las manos y rodó por el suelo, haciendo que la luz girara enloquecidamente. Cuando la lámpara se detuvo y la luz volvió a apuntar hacia donde estaba la figura, ya no había nada ahí. Solo los árboles oscilando con la brisa y el sonido del río. Me quedé ahí arrodillado, temblando incontrolablemente, tratando de convencerme de que lo que acababa de ver no era real, que había sido una alucinación causada por el cansancio o por respirar algún gas de los generadores, pero sabía que era real. Sabía que lo que había visto era algo que no debería existir. Agarré mi lámpara con manos temblorosas y corrí de regreso a la caseta. Me encerré ahí, trabando la puerta con una silla, y pasé el resto de la noche sentado en una esquina con todas las luces encendidas. Cada ruido me hacía saltar. Cada sombra que se movía fuera de la ventana me convencía de que la cosa había regresado. Cuando amaneció y llegó mi reemplazo del turno de día, salí de la caseta como alma que lleva el diablo. No le conté lo que había pasado porque sabía que pensaría que estaba loco. Solo le dije que no me sentía bien y me fui a casa. Pasé todo el día sin poder dormir, dando vueltas en la cama, viendo cada vez que cerraba los ojos ese rostro horrible con las cuencas vacías. Al día siguiente busqué a don Casiano, un anciano del pueblo más cercano que todos decían que sabía mucho sobre las leyendas de la zona.
Lo encontré sentado en el corredor de su casa, fumando tabaco en una pipa vieja. Le conté lo que había visto, esperando que me dijera que era mi imaginación o que había visto a algún animal raro. Pero don Casiano no se rió ni me dijo que estaba loco. Me miró con ojos serios y asintió lentamente. «Viste a la Llorona del Grijalba», me dijo con voz grave. «Es el espíritu de una madre que perdió a sus hijos en el río hace muchos años. Algunos dicen que se ahogaron en una crecida. Otros dicen que fue ella misma quien los llevó al agua en un momento de locura. Nadie sabe la verdad. Lo que sí sabemos es que su espíritu vaga por la orilla del río buscando a sus hijos, y a veces confunde a los vivos con ellos». Le pregunté qué significaba que me hubiera señalado. Don Casiano dio una calada profunda a su pipa antes de responder. «Eso significa que te marcó, muchacho, que te vio y te reconoció como algo que quiere. Ahora va a buscarte, va a llamarte al río, y si no tienes cuidado vas a terminar como muchos otros que han escuchado su llamado. Vas a terminar en el fondo del río sin que nadie sepa cómo llegaste ahí». Sentí que el mundo se me venía encima. «¿Hay alguna forma de quitarme la marca?», le pregunté desesperado. Don Casiano negó con la cabeza. «Una vez que la Llorona te señala, no hay vuelta atrás. Lo único que puedes hacer es resistir. No escuches su llamado, no te acerques al río, y sobre todo, no vuelvas a mirarla a la cara. Porque si lo haces una segunda vez, ella ya no te dejará ir». Volví a mi trabajo esa noche porque necesitaba el dinero, y porque una parte de mí todavía quería creer que todo había sido una pesadilla. Pero sabía que don Casiano tenía razón cuando, una semana después, ella regresó. Estaba haciendo mi ronda de las 2 de la mañana cuando encontré huellas mojadas en el piso de concreto de la planta. Las huellas eran de pies descalzos, pequeños, de mujer. Estaban mojadas como si alguien acabara de salir del río. Seguí el rastro con mi lámpara y mi corazón latiendo cada vez más fuerte. Las huellas entraban a las instalaciones, subían por las escaleras metálicas hacia la sala de control. Se detenían frente a la puerta de vidrio y luego regresaban por el mismo camino. Las seguí de vuelta hacia la salida y las huellas me llevaron hasta la orilla del río. Ahí estaba ella, parada en el mismo lugar donde la había visto la primera vez. Llevaba el mismo vestido blanco empapado que se pegaba a su cuerpo delgado. Su cabello negro goteaba agua que formaba charcos a sus pies. Y cuando me vio, levantó su brazo de nuevo y me señaló. Esta vez no me quedé paralizado. Esta vez corrí. Corrí de vuelta a la caseta, metí mis cosas en mi mochila y salí de ahí. Fui directamente con mi supervisor y renuncié en ese momento. No me importó perder el sueldo pendiente ni la liquidación. Solo quería alejarme lo más posible de ese lugar maldito. Me mudé con mi hermana que vivía en Tuxtla Gutiérrez, a más de 100 kilómetros de la planta hidroeléctrica. Pensé que la distancia me protegería, que si me alejaba lo suficiente del río, la cosa no podría encontrarme. Qué equivocado estaba. Porque esa cosa no necesita caminos ni carreteras. Esa cosa puede ir a donde sea que esté la persona que marcó. La primera vez que supe que me había seguido hasta Tuxtla fue 2 semanas después de haberme mudado. Estaba durmiendo en el cuarto de invitados de la casa de mi hermana cuando me desperté en medio de la noche porque sentí frío. Un frío húmedo y penetrante que me caló hasta los huesos. Abrí los ojos y la vi parada junto a mi cama. Estaba ahí, exactamente igual que en el río, con su vestido blanco empapado goteando agua sobre el piso de madera, con su cabello negro pegado a la cara desfigurada, con esas cuencas vacías mirándome fijamente. Me quedé congelado bajo las cobijas, sin atreverme a respirar. Ella levantó su brazo y me señaló de nuevo. Y entonces abrió la boca y susurró mi nombre. «Alejandro», dijo con esa voz que sonaba como agua corriendo. «Ven al río, Alejandro. Te estoy esperando. Ven conmigo». No pude contener un grito. Mi hermana vino corriendo a mi cuarto y encendió la luz. La figura había desaparecido, pero el piso estaba mojado donde ella había estado parada. Charcos de agua fangosa que olían a río y a vegetación podrida. Mi hermana vio los charcos y me miró con preocupación. Me preguntó qué estaba pasando y yo finalmente le conté todo.
Esperaba que no me creyera, que pensara que estaba teniendo pesadillas o que necesitaba ayuda psicológica. Pero mi hermana es de Chiapas. Creció escuchando las mismas leyendas que yo ignoré durante años. Me creyó de inmediato. Intentamos todo. Llevé amuletos de protección que me dieron curanderos del pueblo. Hice limpias con hierbas y humo de copal. Un sacerdote vino a bendecir la casa y a rezar por mí. Nada funcionó. La Llorona seguía apareciendo, cada vez con más frecuencia. Primero era una vez por semana, luego cada 3 días, después todas las noches. Siempre era lo mismo. Me despertaba en la madrugada sintiendo el frío húmedo. La veía parada junto a mi cama o en la esquina del cuarto o frente a la ventana, siempre goteando agua, siempre señalándome, siempre susurrando mi nombre y llamándome al río. Ven conmigo, Alejandro. El río te está esperando. Ahí encontrarás paz. Dejé de dormir. No podía cerrar los ojos sin verla. Incluso cuando estaba despierto empecé a ver su figura en los reflejos de las ventanas, en las sombras de las esquinas, en los charcos de lluvia en la calle. Estaba en todas partes. Me seguía a donde fuera, al supermercado, al trabajo nuevo que conseguí en una tienda, a la casa de amigos. No importaba dónde estuviera, ella siempre me encontraba. Mi hermana me convenció de ir con un psicólogo. Fui a varias sesiones y el doctor me diagnosticó con estrés postraumático y me recetó medicinas para la ansiedad y para dormir. Tomé las pastillas durante un mes, pero no sirvieron de nada, porque lo que me está pasando no es algo que se pueda curar con medicinas. No es mi mente jugándome malas pasadas. Es real. Tan real como el agua que gotea de su vestido cada noche. Han pasado 6 meses desde aquella primera noche en el río. 6 meses de infierno viviente. He perdido más de 15 kilos porque apenas como. Tengo unas ojeras tan profundas que parezco un muerto viviente. Mi hermana está preocupada. Mis amigos dejaron de llamarme porque ya no salgo ni contesto mensajes. He perdido 2 trabajos porque llego tarde o me quedo dormido por el agotamiento. Y la voz de la Llorona se vuelve más fuerte cada noche. Ya no solo la escucho cuando aparece. Ahora la escucho todo el tiempo, susurrando en mi oído incluso cuando estoy en lugares llenos de gente. Ven al río, Alejandro. Deja de resistir. Ven conmigo y todo el dolor terminará. Te lo prometo. El río es paz. El río es descanso eterno. Estoy cansado. Tan cansado que ya no tengo fuerzas para seguir luchando. No he dormido bien en meses. No recuerdo la última vez que tuve un momento de paz sin sentir su presencia acechándome. Mi mente está al límite. Mi cuerpo está al límite. Y empiezo a pensar que tal vez tiene razón. Tal vez el río sí es la única forma de encontrar paz. Por eso escribo esto esta noche. Porque esta noche voy a terminar con todo. Voy a regresar al río Grijalba. Voy a buscar el lugar donde la vi por primera vez. Y voy a dejar que me lleve. Ya no puedo más. Ya no quiero seguir viviendo así, con el terror constante de verla aparecer, con su voz resonando en mi cabeza día y noche. Tal vez cuando esté en el fondo del río finalmente encuentre el descanso que llevo buscando estos 6 meses. O tal vez me convertiré en otro espíritu condenado a vagar por la orilla, llamando a otros para que se unan a mí. No lo sé. Y honestamente, ya no me importa. Solo quiero que pare. Quiero que el llamado constante pare. Quiero que su voz deje de retumbar en mi cabeza. Si alguien lee esto algún día, por favor aprendan de mi error. Si alguna vez están cerca de un río de noche y escuchan un llanto de mujer, no vayan a investigar. No traten de ayudar. Den media vuelta y corran lo más lejos que puedan. Y si ven una figura de blanco entre los árboles, nunca la miren directamente a la cara. Porque si lo hacen, quedarán marcados como yo, y no habrá forma de escapar. La Llorona no es solo una leyenda. No es un cuento para asustar niños. Es real. Existe. Y cuando te marca, no te deja ir hasta arrastrarte con ella al fondo del río. Yo fui lo suficientemente tonto como para no creer en las advertencias. Fui lo suficientemente arrogante como para pensar que era más fuerte que una superstición. Ahora voy camino al río. Son las 3 de la mañana y manejo por la carretera oscura de regreso a ese lugar maldito. Puedo verla sentada en el asiento del copiloto,
goteando agua sobre la tapicería de mi carro. Me sonríe con esa boca imposiblemente abierta. Me señala hacia adelante indicándome el camino. Pronto, susurra. Pronto estaremos juntos en el agua. Pronto encontrarás la paz que buscas. Y tal vez tenga razón. Tal vez en el río finalmente podré descansar. O tal vez este sea solo el comienzo de una eternidad de tormento. No lo sabré hasta que llegue. Pero lo que sí sé es que ya no tengo otra opción. Ella ganó. La llorona del Grijalba ganó. Y yo perdí desde el momento en que miré su rostro aquella noche de octubre. Este es mi testimonio. Esta es mi advertencia. Y pronto será mi despedida.